Uno de los temas de la agenda política y de la agenda ciudadana es la reforma de las Fuerzas Armadas, sí. El cambio de roles en el sector militar. Ayer estuvo el ministro Aguad en este programa y explicó cuáles son los objetivos de este proyecto presidencial, de esta medida que va a tomar el gobierno nacional ahora, ya, Sí. a través de un decreto, no de una ley. Para hablar del tema vamos a consultar ahora, y le agradecemos que nos haya atendido el teléfono, al exdiputado nacional Ricardo Alfonsín. Hola Ricardo, buen día. Eduardo Bocco soy. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Encantado de saludarlo. Igualmente Ricardo, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Cómo lo trata el Bien, frío? bien, gracias. Bueno, no me gusta demasiado, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que hay. Es lo que hay, ¿verdad? Bueno, Sí. ¿qué opina del proyecto y de esta medida que va a tomar el gobierno sobre el cambio de rol en las Fuerzas Armadas? Bueno, en primer lugar yo digo que es una cuestión que debe resolverse en el Congreso, porque sea porque modifica la ley o porque modifica el espíritu, tiene que ser tratado en el Congreso, porque las modificaciones de cualquier ley o la derogación de cualquier ley tiene que hacerse en el Congreso. Por otro lado, me parece que se trata de un tema que es muy sensible, un tema muy delicado, tiene nada más y nada menos que ver con el rol que le asignamos a las Fuerzas Armadas. Tiene que ser discutido entre todas las fuerzas políticas, la sociedad tiene que escuchar un debate ilustrado, informado, deberíamos convocar a las universidades, al CONICET y a otros espacios de inteligencia o de pensamiento, gente, poder tener una idea sólidamente fundada sobre el tema. Yo creo que esta es una cuestión que tiene que discutirse en el Congreso, ¿no es cierto? Y bueno, después todo se puede discutir. Yo tengo mi opinión sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Creo que allí donde se ha realizado esto, bueno, los remedios han sido peor que la enfermedad, pero bueno, lo podemos discutir. Pero hagámoslo donde corresponde, ¿eh? Porque, claro, ¿sí? Ricardo, ayer el ministro Aguad en este programa dijo que el sector militar no va a actuar en la política interna, digamos, en la defensa interna, sino que va a estar dedicado exclusivamente al narcotráfico y al terrorismo que se va a través, el terrorismo que se da a través de informático, digamos. Mire, a ver, yo le voy a recordar, ustedes pueden verlo, creo que en un artículo que se escribió en el diario La Nación, el ex ministro de Defensa, Julio Martínez, se manifestó en su momento en contra de la política implementada por el anterior gobierno, entre otras cosas porque había comprometido a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, y decía que eso sí violentaba la Ley de Seguridad Interior. Lo decían los radicales, había una posición en este sentido muy diferente a la que, bueno, escuchamos hoy. En todo caso, que nos digan por qué razón. Por ejemplo, yo creo que no estoy muy seguro, pero allá por el año 2016 se ordenó el regreso de 1.500 efectivos que habían sido enviados al Escudo Norte por la anterior administración, entre otras cosas, porque se decía que eso no estaba de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, con la Ley de Defensa. Bueno, yo no digo que no se puedan discutir estas cosas, ni que haya mala intención, ni que esté mal inspirada. Digo que lo discutamos donde corresponde. En primer lugar, porque así lo establece la Constitución Nacional. Y en segundo lugar, porque me parece que a partir de la discusión podemos llegar a soluciones como las que se arribaron durante la transición democrática, de consenso en un tema tan delicado. No es una cuestión que pueda resolver un partido imponiendo una mayoría circunstancial. Tenemos que acordar entre las distintas fuerzas políticas algo que pueda perdurar en el tiempo, que merezca el nombre de política de Estado. Bien. Alfonsín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. Independientemente, muy bien, independientemente de esta cuestión formal, que es muy importante, no hay duda, que es donde se debe debatir esto, ¿qué opinión le merece el hecho de que eventualmente las Fuerzas Armadas puedan cooperar en un rol secundario puertas adentro de las fronteras, por así decirlo? Mire, en teoría uno puede tener una posición u otra, pero las cosas no son en teoría, las cosas son en la práctica. Y me parece que si bien nosotros no tenemos experiencia como para poder hacer una valoración, sí existen en otros países del mundo experiencias. Sí.
Bueno, creo que tenemos que tenerlas en cuenta, lo que pasó no solamente en América Latina, o en América, en México, en Colombia, en Brasil, también en África, en Centroamérica, en otros momentos, qué cosas ocurrieron cuando se comprometieron las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Bueno, creo que todas estas cosas las tenemos que discutir, los pros y los contras, y tratar en todo caso de tomar recaudo para que las objeciones que puedan hacerse a un proyecto de esta naturaleza, encuentren una respuesta también, ¿no? Yo lo que digo es que hay que discutirlas a estas cosas. No sé por qué no las discutimos. A veces tengo la sensación de que se pretende desviar la atención de cuestiones que tienen que ver con lo económico y con lo social, y se apela a asuntos cuyo propósito es, reitero, desviar la atención, pero que son muy delicados, ¿no? Alfonsín, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman les saluda. ¿Qué tal, Carolina? Muy bien. Con este caso, bueno, la oposición ha tomado y creo que ha transgiversado el mensaje, generando en muchos sectores sociales pánico también, porque digo, el tema militar tiene una connotación para los argentinos, y salir a decir muchos que los militares van a salir a la calle, digo, es un mensaje un poco también irresponsable de la política que ha tomado este tema para hacer política. ¿Qué opina de esto? Bueno, por supuesto que yo no estoy contra con los que hacen terrorismo o pretenden atribuir a esta decisión una infinidad de motivaciones que terminan confundiendo la sociedad. Yo le digo que esto se tiene que discutir. Mira, aquí encuentro lo que dijo Julio Martínez en el diario La Nación. Julio Martínez dijo lo siguiente: el que involucra, según La Nación, ¿no? El que involucra a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico es el kirchnerismo, era el kirchnerismo, que desplegaba al ejército en el norte, en el campo de acción, en contra de la ley. Nosotros lo replegamos, dijo Martínez, en declaraciones radiales. Bueno, yo no sé, yo digo, se puede cambiar de opinión, han ocurrido muchas cosas, se puede rediscutir. Lo que no es opinable es dónde se debe discutir esto. Eso lo dice la Constitución Nacional. Alcanza con leer un poquito nomás la Constitución Nacional para ver que las leyes, en su espíritu o en su letra, solo pueden ser derogadas o modificadas en el Congreso de la Nación. Y además, en temas como estos, el Congreso de la Nación es el ámbito para hallar acuerdos, y me parece que no hay que descartar la posibilidad de encontrarlos. Muy bien. Ricardo, según algunos estudios y algunos análisis que han aparecido en las últimas horas, en los últimos días, este sería el año con mayores problemas económicos en los últimos 9 años, con mayor índice digamos, hasta de pobreza. Inclusive cuando se llegue a medir la pobreza se estima que va a pegar un salto hacia arriba. ¿Cuál es la reflexión que hace usted desde el radicalismo, un partido que teóricamente comparte el gobierno con el PRO? No gobierna el radicalismo, gobierna el PRO, y además tiene todo el derecho de hacerlo porque ganaron y por mucha diferencia las PASO. No gobierna Cambiemos, no gobierna mucho menos la Unión Cívica Radical, gobierna el PRO. Lo que sí nosotros, como miembros del Frente que contribuyó a que llegara el PRO al gobierno, tenemos no solo el derecho, la obligación también de opinar. Eso fue lo que dijimos que íbamos a hacer, y señalar nuestras diferencias y pedir que se cree un mecanismo hacia adentro de Cambiemos para que cada uno de los partidos pueda hacer oír su voz antes de que se tomen las decisiones, con el propósito de evitar errores. Eso fue lo que dijimos que íbamos a hacer. No sé por qué razón, después de que se perdieron las PASO y después de que el PRO ganó las elecciones generales, hemos cambiado y hemos incumplido con lo que dijimos en Gualeguaychú al celebrar este acuerdo. El que diga que esto no ocurrió no está diciendo la verdad o no sabe cuáles eran las posiciones del partido en muchos temas hasta el año 2015. Cualquiera de las dos cosas son muy graves. Muy bien, Ricardo, sabemos que tiene una agenda complicada hoy, lo liberamos y le agradecemos muchísimo el contacto con este programa. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande, chao. Otro, que siga bien. Bueno, claro, Ricardo Alfonsín, sí, que para salir al cruce del gobierno está, como se vio, en contra de lo dispuesto por la administración Macri, sobre todo en lo que tiene que ver a dónde debe ser el ámbito de discusión. Ahí lo claro. Macri lo sacó por decreto, recordemos, a este tema del nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Nos vamos a la primera pausa, si les parece. Ya volvemos.